Estamos al aire. Muy buenos días a todos. Un gran abrazo a Colombia y a todas las personas que en este momento nos escuchan en una nueva misión más que tenemos aquí para ustedes desde Astronomía, desde el del Departamento de Ingeniería. Hoy tenemos un gran invitado
el doctor José Antonio Rodríguez, quien nos acompaña desde el Departamento de Instrumentación del CECIT y del INTA, Colombia, esta oportunidad para que ustedes puedan conocer acerca de las misiones a Marte. En el día de hoy, el Departamento de Ingeniería de la Universidad Libre tendrá esta gran oportunidad de llevar a todos los hogares este gran espacio. A continuación, vamos a proyectar un gran video que tenemos acerca de la exploración a Marte que se viene, que es el proyecto Mars 2020, y que uno de nuestros invitados en el día de hoy, precisamente, es director principal de estos instrumentos que van a bordo de uno de esos instrumentos. Adelante. Believers. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. We are willing to do the hard things, to overcome the many challenges. This is what brings out the best in us. We go for a mission to the moon. Our path has led to success and to bitter losses. We come together today to mourn the loss of 7 brave Americans. Yet, even when faced with tragedy and setbacks, we persevere. We keep striving. We keep believing. From space, we see our planet as a whole. We see the challenges facing it, and we face those challenges together. We will not give up. We challenge convention. We refuse to accept the status quo. The time is hard, but we will persevere. We can still draw hope from the moon and the stars, from space, from exploration. There is a new day beyond the challenges we face now. Curiosity, insight, spirit, opportunity. If you think about it, all of these names of past Mars rovers are qualities we possess as humans. 10, 9, we have ignition sequence start. But if rovers are to be the qualities of us as a race, we missed the most important thing. 3, 2, perseverance. launch commenced. Liftoff. We have liftoff. We are a species of explorers. We will meet many obstacles on our way to Mars. But as humans, will not give up. We will always persevere. Believe. Perfecto. Bueno, mis estimados, hoy tenemos un gran invitado, doctor José Antonio Rodríguez Manfredi. Bienvenido a Colombia virtualmente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Será un rato inolvidable el que tratemos de echar hoy. Gracias, Cristian. Estimado doctor Manfredi, una gran pregunta para usted. Yo más bien comparto algo. Al principio de la conversación le decía que me siento como un niño porque es un sueño que también usted hace realidad para muchos de los que estamos día a día compartiendo en este gran espacio que es la astronomía, la astronáutica y las ciencias afines. Doctor José Antonio Rodríguez, una consulta. ¿Cómo va eso de la aviación y de los olivos? Cuéntenos un poco previamente para que el público se entere de que, además de ser un científico, creo que la aviación es uno de sus hobbies. Adelante, pues. Eso es así. Quizás incluso desde que era pequeño, ¿no? Pues el mirar al cielo era uno de mis pasiones, ¿no? El volar, el salir de este entorno como primer paso, pero luego no pararnos aquí en esta tierra que tenemos eh, todas las comodidades e ir un poco buscando respuestas fuera de nuestro propio planeta. Y la verdad es que, bueno, a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad también de poder disfrutar de esas dos pasiones, ¿no? Por un lado, la suerte de participar en misiones espaciales de la mano de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, y después, por otro lado, además también el vivir esa otra pasión, la aviación, ¿no? Y el sentirse un poco libre, entre comillas, ¿no? Perfecto. ¿Y los olivos? ¿Siguen los cultivos de olivos?
Sí, yo provengo de un pequeño pueblo en Sevilla, al sur de España, Aznalcázar se llama, y es un pueblo que está pues, rodeado de campos, de olivos, y ahí es quizás donde empecé y donde empecé a encontrarme conmigo mismo, ¿no? En encontrar la tierra. Esta tierra que, por supuesto, por mucho que miremos lejos y miremos más allá, no debemos olvidarnos de ella, ¿no? Tenemos que cuidarla. Ya por suerte o por desgracia ya no tengo esa oportunidad de ir al campo como iba incluso a trabajar, ¿no? Allí con mi familia, pero no se olvida, esas cosas no se olvidan. Estimado doctor José Antonio Rodríguez, el Departamento de Ingeniería de la Universidad Libre y la Cátedra de Astronomía le da la bienvenida y agradecemos ese tiempo que saca usted para compartir con nosotros, ya que están a 15 días, menos de 15 días del lanzamiento de la misión Mars 2020. Tenemos entendido que varios instrumentos que ustedes compitieron para esta última misión con 57 propuestas científicas y nos gustaría pues que nos comparta sobre qué era de eso de REMS, TWIMS, MEDA, que próximamente irá, y por eso al público que está aquí presente, virtualmente más bien, puede dejar sus preguntas y los dejamos también a ustedes más bien con el doctor José Antonio, que sea él mismo quien nos pueda compartir esta gran experiencia. Adelante, mi estimado. Pues muchas gracias, gracias al Departamento de Ingeniería de la Universidad Libre por esta cordial invitación a la Cátedra de Astronomía y a la Red de Astronomía de Colombia. ¿Veis mi pantalla ya, verdad? Perfecto, sí, señor. Si quieres Perfecto. dar tu imagen también para que las personas te conozcan. Estás en España, Ajá, sí, son sí. las 6 Sí. y 8 de la tarde en España. ¿Cómo está esa temperatura? Marte frío, pero ¿cómo está España? España en este mes de julio ya bastante entrado hace una temperatura de casi 40 grados en algunos sitios. Es un lugar ahora mismo pues casi tan inhóspito como Marte, por otras razones. Es un poco broma, por supuesto, las condiciones como ahora veremos en Marte son realmente hostiles, pero realmente el verano que estamos viviendo ahora es un poco inusual, también por esta crisis que ahora nos confina y nos tiene más en casa cuando nos gustaría tal vez salir, pero en general un poco este verano está siendo bastante atípico en general. Doctor Y, José, tengo una pregunta. ¿Qué sí. significa Río Tinto para usted? ¿Qué es eso de Río Tinto? ¿Cómo se inspira usted en Río Tinto? Y cuando usted escucha esa palabra, para que las personas que nos escuchan, los niños, los jóvenes, los ingenieros que están aquí, ¿cómo inspirarse cuando uno escucha Río Tinto? ¿Qué es eso? ¿Y cómo aportó para su investigación? Pues Río Tinto, Río Tinto es un lugar realmente singular que tenemos en España, por suerte, relativamente cerca. Está en el sur de España, también está muy cerca de Sevilla, pertenece a la provincia de Huelva, y es un río que casi como, pues os podéis imaginar todos por el nombre, es casi como el vino tinto, el vino rojo. Se le dio en su momento ese nombre pues, por ese gran parecido que tenía, y no le hace, de verdad que no le hace méritos, porque el río en su momento se pensó que era una contaminación, o sea, ese agua que fluía por su cauce roja, se pensaba que era contaminación de las distintas extracciones mineras que desde los romanos, hace casi pues, 2000 años, allí convivían. Pero hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, ahora 20 años o algo así, compañeros míos tuvieron la fortuna de encontrar realmente ciertas evidencias de que la vida en Río Tinto era realmente el causante. O sea, los microorganismos y el entorno era realmente lo que causaba que ese agua fuera de esa manera. No era la contaminación minera la que generaba ese agua, sino era más bien ese entorno altamente, con una alta concentración de hierro y los microorganismos que ahí vivían lo que le daban. ¿Y por qué es importante eso para nosotros y en concreto para Marte? Pues porque Río Tinto es lo que llamamos un muy buen análogo marciano. Análogo marciano o análogos terrestres en general son los lugares que tenemos en la Tierra que en cierto sentido se parecen a ese otro planeta, en este caso Marte, que pretendemos explorar. Obviamente, pues en Río Tinto hay microorganismos
y hay agua que fluye por el cauce y hay árboles alrededor. No en ese sentido, sino más bien en que la, la, la concentración de hierro que hay en la superficie, si recordamos Marte, la imagen que tenemos de Marte es que es un planeta rojo. Pues es debido precisamente a eso, a la alta concentración de hierro. Y una cosa más, y es que en Río Tinto hay vida, o sea, hay microorganismos que viven en esas condiciones tan extremas. Si pensamos, por ejemplo, en las aguas de la parte alta del cauce, ahí hay microorganismos que son capaces de sobrevivir a un pH 1, o sea, es tan ácido como el ácido sulfúrico que conocemos y que siempre pues, lo tenemos como algo muy dañino y muy tóxico para el humano. Pues ahí hay microorganismos. De modo que si en algún momento pudiéramos encontrar vida en Marte, a lo mejor tal vez se pueda parecer a esos microorganismos que viven en Río Tinto. Es por eso por lo que para nosotros Río Tinto tiene mucha importancia y obviamente por el hecho de estar relativamente cerca y poder ir allí a hacer experimentos y hacer nueva instrumentación que luego podemos mandar a Marte. Perfecto. Doctor José Antonio Bueno, creo que todo el mundo está esperando también a que nos comente sobre esa futura misión que va a Marte el próximo 30 de julio, que fue postergada. Así que pues adelante, mi estimado doctor, porque sabemos que después de esta misión en Colombia, tienes que irte para Estados Unidos nuevamente, afortunadamente gracias a la virtualidad. Adelante, bienvenido nuevamente a Colombia, virtualmente. Muchísimas gracias, Cristian. Por supuesto, no puedo dejar de agradecerte esta invitación que me cursaste tú y bueno, es para mí un verdadero placer estar aquí. Aparte de ese agradecimiento que antes hacía al Departamento de Ingeniería de la Universidad Libre y la Cátedra de Astronomía y bueno, y la Red de Astronomía de Colombia y a todos los centros de educación en general, bueno, a todo el que ahora mismo está al otro lado de la pantalla también escuchándonos. Gracias a todos. Me parece muy importante y de gran simbolismo ese nombre que se le ha dado al rover que, como decías, Cristian, vamos a mandar en 15 días, apenas 15 días vamos a mandar a Marte. Han sido muchos años desde el 2014, que en este caso nos seleccionaron, luego hablaremos un poco de todo ello, pero ha sido muchísimo esfuerzo y encontrar problema tras problema, pero perseverar y luchar y sacar adelante ese problema. Eso es lo que hoy nos permite estar casi ya en esa torre de lanzamiento para que dentro de 15 días pues, se lance de nuevo a Marte. Y eso no es nuevo en el sentido de, realmente, ¿qué nos lleva a ello? ¿Qué nos lleva a estudiar el universo? La pasión por descubrir realmente qué es lo que hay más allá de nuestra pequeña bola, de nuestro pequeño planeta, pues es tan antiguo casi como la humanidad. Los hombres y las mujeres de las cavernas, yo me los imagino mirando al cielo y viendo esos puntitos blancos y preguntándose realmente qué eran esas cosas. En algunos momentos de la historia pues se le daban explicaciones del tipo pues, deidades o alguna explicación quizás distinta, pero a lo largo de la historia hemos ido aprendiendo gracias a ese interés, a esas grandes preguntas que siempre nos hemos hecho de ¿estamos solos en el universo? ¿Qué hay más allá? Eso, como aquí muestro, puede ser tan antiguo casi como las culturas más antiguas de las que tenemos registro. Por ejemplo, en Egipto, hace 6.000 años, o sea, 4.000 años antes de Cristo, ya se planteaban el estudio del cielo de una manera muy concienzuda hasta el punto de pues, hacer que en determinados momentos del año pues, el sol se proyectara sobre la cara del faraón para así conmemorar su cumpleaños, que fuera, por ejemplo, pues ese día. Necesitaba un conocimiento de cómo era el movimiento del sol y las distintas estrellas. Un poco más cercano a nuestro tiempo, también ya en Europa en el Neolítico, hace 5.000 años con Stone Age, los mayas tenían también un conocimiento realmente preciso, 900 años antes de Cristo. Lo que ahora vemos en la pantalla es un planisferio, o sea, una especie de mapa celeste que se hacían
en Mesopotamia, 700 años antes de Cristo, y en donde pues los babilonios observaban y estudiaban los primeros eclipses incluso, ¿no? En China además también se hacían mapas estelares como este que podemos ver aquí. En realidad no es nuevo. Esta pasión por el espacio, esta pasión por qué es lo que hay más allá, eso realmente pues es casi como decía, tan antiguo como la propia humanidad, ¿no? Pero bueno, quizás es con el telescopio, cuando hay un salto cualitativo ya que nos permite acercarnos quizás un poco más, ¿no? Pues, en el Renacimiento europeo. En 1634 ya empiezan a escribirse pues, las primeras novelas incluso de ciencia ficción, en este caso de Kepler, y obviamente en el siglo XIX Julio Verne pues, ya encandiló a mucha gente, ¿no? Con sus novelas y los viajes que se planteaban de la Tierra. El universo, por tanto, es algo que siempre ha estado dentro de nosotros, a lo que se une también esa pasión por preguntarnos qué es esto, o sea, por cuestionarnos. Eso es también incluso lo que nos llevó hace ya muchos siglos a ir desde Europa hacia América, ¿no? La pasión por explorar y por conocer. Eso tal vez vaya en nuestro código genético, no vaya dentro de nuestro código genético, ¿no? Pero en concreto, por ir avanzando, ¿por qué Marte? O sea, el universo realmente es algo apasionante, ya lo hemos visto, pero ¿y Marte por qué? Pues Marte tiene unas singularidades que lo hacen un poco bastante especial, yo diría. Especiales porque, y ahora entramos un poco en el concepto ese de área de habitabilidad, pero Marte ocurre que, en primer lugar, es muy parecido a la Tierra. Ahora veremos algunas características singulares que puede tener el planeta y veremos cómo realmente son muy singulares. Se formaron a la vez cuando el sistema solar se formó, orbitando alrededor de nuestro Sol, se formaron a la vez. Luego de un cierto tiempo pues ya hubo una cierta diferenciación por el hecho de que, bueno, pues Marte es quizás más pequeño y por tanto las distintas presiones y las temperaturas del planeta pues hacía que los minerales en el interior del planeta pues fueran evolucionando de una manera u otra. Pero esencialmente están constituidos de los mismos elementos, de los mismos, digámoslo así, de los mismos ladrillos, ¿no? De los mismos elementos constitutivos. Además, sabemos que cuando nos planteamos la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta, realmente debemos ser conscientes de que es posible que la vida que podamos encontrar no sea como la que nosotros conocemos en la Tierra. Es más, es muy posible que no sea como la que nosotros conocemos en la Tierra. Pero si atendemos a que la vida es una especie de consecuencia de la evolución del universo, quiero decir, donde miremos, donde quiera que miremos en el universo, pues al final vamos a encontrar los mismos elementos. Pues el hierro, el hidrógeno, el helio, donde quiera que miremos, más o menos hay los mismos elementos. Y por tanto, que si nuestra vida aquí en la Tierra se tiene que basar en algunos elementos constitutivos, pues probablemente sean los mismos elementos constitutivos de esa otra vida que pueda haber en otro punto del universo. Eso por un lado. Después, por otro lado, nuestra vida aquí en la Tierra está basada en el agua líquida. Por lo tanto, aun asumiendo que no tiene por qué ser la vida exactamente igual que en la Tierra, es razonable pensar que, aunque no siendo, insisto, igual, pero puede estar más o menos ligada también a ese agua. Es por ello, por lo que toda la exploración espacial que nos planteamos, el ir a otros planetas para buscar vida, se basan fundamentalmente en modelos de vida similares a los que nosotros tenemos aquí en la Tierra y, por tanto, basados en el agua líquida y con los mismos elementos constituyentes que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Podríamos empezar a buscar otras formas de vida, pues vidas energéticas. Eso ya empieza a ser quizás un poco más como de ciencia ficción. Pero bueno, ¿otras formas de vida son posibles? Bueno, tal vez. Pero lo que sí eso sería es como ir pegando palos de ciego buscando cosas que en realidad no sabes a qué se parecen. No tienes ni idea de a qué puede parecerse ni qué puede ser. Con lo cual, la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta que las agencias se hace, que la comunidad científica se hace, aún, insisto, siendo conscientes de que no tiene por qué ser igual a la de la Tierra, pero será parecida a la de la Tierra. Y en ese sentido, por tanto, insisto, el agua líquida es clave. Y es donde se establece
que para que haya agua líquida en un planeta, pues tiene que haber unas determinadas condiciones. Tiene que haber unas determinadas condiciones como son, por ejemplo, que el planeta no esté ni muy cerca ni muy alejado de la estrella, en este caso de nuestro Sol. ¿Por qué? Porque si estuviera muy cerca de nuestro Sol, la temperatura en la atmósfera, la temperatura en el planeta sería elevadísima, mucho más que en Sevilla o en Madrid, aquí en España ahora. Muchísimos cientos de grados, con lo cual el agua estaría en vapor, forma de vapor, con lo cual no tendríamos agua líquida, que es, como decía antes, algo esencial, tal y como lo entendemos. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo, o sea, si nos alejamos mucho de nuestro Sol, pues ese agua ya estaría congelada, porque haría mucho frío. De modo que para que ese agua esté en forma líquida en el planeta, es necesario que el planeta no esté ni muy cerca ni muy lejos de la estrella. Cuando hablamos de estrella tipo de nuestro Sol, como vemos aquí en la pantalla, pues eso definirá una distancia mínima y una distancia máxima. Si la distancia, perdón, si el Sol fuera, si nuestra estrella fuera muchísimo más grande, la temperatura estelar sería muchísimo más alta y esa distancia mínima pues sería un poco más alejada de la estrella. Y la distancia máxima, por tanto, también. Y eso, esa franja verde es lo que llamamos la zona de habitabilidad de las estrellas, que es el rango que cada estrella tiene, el rango de distancia que cada estrella tiene, dependiendo del tamaño, pues será uno u otro, en el cual se dan esas condiciones de proximidad para que el agua esté de forma líquida. Además, también hay otra cosa importante, brevemente, y es el tamaño del planeta. Si el planeta es muy pequeño, no tendría suficiente fuerza de gravedad como para retener su atmósfera y eso se terminaría evaporando. Si el planeta fuera muy grande, tipo Júpiter, pues la fuerza de gravedad sería tan grande que absorbería o que atraería más bien a todos los átomos, incluso los más pequeños, los más ligeros, el hidrógeno y el helio. De modo que la química, además, también que ocasiona sería un poco distinta. Bien, pues yendo ya un poco también al grano, realmente ocurre que Marte está en el límite, pero en el límite casi por la parte de dentro de esa zona de habitabilidad. Aquí veis, en mi imagen, veis cómo Marte está justito en el extremo de la zona de habitabilidad de nuestro Sol, entendiendo que esta fuera nuestro Sol, y además también ocurre que Marte es un poquito pequeño para nuestro gusto, para lo que nos gustaría, quiero decir, pero bueno, tiene un tamaño adecuado para que la química que se pueda generar, se pueda ver en la atmósfera, sea también adecuada. Eso hace que Marte sea especial. Se formó más o menos igual, con los mismos elementos constituyentes, lo tenemos aquí relativamente cerca, no es el más cercano, que sería Venus, pero Marte está relativamente cerca, tiene el tamaño más o menos adecuado y además está a la distancia más o menos adecuada de nuestro Sol. En resumen, pues tiene casi todas las características para que ahí pudiera haber habido vida en los términos que antes decía, en lo que más o menos puede ser la vida en la Tierra, aunque sea diferente, ¿no? Así que nos planteamos ir a Marte, porque a lo mejor pues, podría ser, tal vez, que fuera una cierta morada para la vida. Incluso en algunas hipótesis se plantea que realmente la vida surge allí y que de alguna manera, con unas ciertas teorías, con unos ciertos eventos geológicos y tal, un meteorito lo impacta y se la trae a la Tierra, donde encuentra un cierto hábitat idóneo y ahí es donde florece, pero que pudo haber surgido en Marte. Es uno de los planteamientos. Entonces, que haya vida en Marte o que haya habido vida en Marte, aunque ahora no la haya, no es tan descabellado. Y eso es uno de los objetivos que nos planteamos cuando vamos a explorar Marte. Por otro lado, también nos planteamos, obviamente, un estudio comparativo. Marte y la Tierra son muy parecidos, como decíamos, el clima en su momento, pues a lo mejor Marte ha ido evolucionando de una determinada manera y podemos aprender de esa evolución para aplicarlos a nosotros mismos. Y obviamente, también es verdad, en el futuro podría ser un posible destino, ya no digo para vivir permanentemente, pero sí como a lo mejor punto intermedio o incluso establecerlo como una especie de colonia. Tal vez, cada vez suena menos eso de la ciencia ficción. Al principio, como decía, pues conocíamos de Marte básicamente pues, a través de las observaciones de telescopios. Y vemos aquí cómo era la imagen que creíamos tener en Marte a finales del siglo XIX, 1877. Este es un mapa que hizo Giovanni Schiaparelli pues, a través del telescopio y dibujándolo a mano. Y ahí él creyó ver
que había unos determinados canales, como veis en la imagen, unos canales que en ese momento pues, se pensaba no puede ser de otra manera más que sea de irrigación, son canales de regadío, de regado, con lo cual no puede ser de otra manera más que sea una inteligencia superior la que los ha creado. Ya a partir de ahí empieza incluso a crearse la idea de que Marte podía estar habitada. Esto es en 1877, pero realmente estas son ya en el siglo XX, específicamente en el 1960, cuando en aquel momento la situación política, económica, de rivalidad entre la Unión Soviética entonces y los Estados Unidos, pues también le lleva a la conquista del espacio. A partir de ahí empiezan a sucederse unas ciertas misiones, misiones ya de tecnología, por supuesto, no para observar Marte desde la distancia, sino ir a Marte, al principio dando vueltas, orbitando, que se llama orbitando alrededor del planeta, y luego ya tratando de aterrizar. Aquí veis una lista de las 45 misiones más o menos hasta la fecha. Todavía no está incluida, como veis, no está incluida la misión Mars 2020, que saldrá cuando en 15 días, la añadiré aquí. Y veis más o menos cómo fue un poco la sucesión. Al principio, pues hubo mucho esa rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pues llevaba casi a lanzar misiones casi varias por año, casi misiones por ventana de oportunidad, y se lanzaban muchísimas. Como veis, esos nombres que al principio aparecen rojos y luego empiezan a ver cada vez más verde, eso, con ello he querido indicar que al principio fracasaban las misiones. No me gusta utilizar la palabra fracasar, porque en realidad incluso no cumpliendo el objetivo, explotando tal vez en el espacio en el camino de ida, o en fin, no funcionando como se esperaba, eso te enseña algo. Y hay que perseverar. La clave de todo esto es siempre perseverar. Por eso decía que me encanta el nombre que le han puesto al rover, porque es un reflejo de lo que debemos ser, incluso también en nuestra vida, no ya solo en la carrera espacial, ¿no? Entonces, pues al principio veis que casi todas son rojas porque fallaron, no cumplieron su objetivo, pero ya en 1964 la Mariner ya pudo llegar y tomar algunas fotos de aquel paraje que parecía realmente inhóspito, ¿no? Parecía, claro, la imagen además también era en blanco y negro, con lo cual pues no se veía realmente nada de esa civilización que en su momento se pensó que pudiera haber habido. Fue unos cuantos años más tarde cuando incluso la Unión Soviética, que no fue la NASA, no fue Estados Unidos, fue quien puso el primer vehículo pequeñito sobre la superficie del planeta. O sea, el primer artificio hecho por el hombre que llega y toca la superficie del planeta llevaba el escudo de la hoz y el martillo, no llevaba la bandera estrellada, barra estrellada. Duró muy poco, duró unos pocos segundos y realmente transmitió una información valiosísima. Aunque fueran solo 20 segundos, transmitió una información que después fue muy útil para mandar futuras misiones. Es por ello por lo que digo que incluso cualquier fallo de esa naturaleza te enseña cómo no debes hacer las cosas y aprovechar de lo que has hecho bien para evolucionar. Cada vez más se van incorporando nuevos países, ya a mediados, ya a finales de los 90, finales del siglo, ya empieza Japón también a interesarse por la misión, por el planeta con la misión Nozomi, y después, bueno, la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea, pues también entra en esa carrera. Y últimamente, pues ya veis como Rusia, incluso India, Emiratos Árabes, distintos países, distintas agencias más modestas, también ya, gracias a que la tecnología es más asequible y también a que hay bastante conocimiento, se puede permitir eso. O sea, ir a Marte hoy en día es muy costoso y es muchísimo esfuerzo, pero no es exclusivo de la Unión Soviética, de Rusia ahora, ni de los Estados Unidos ahora, ni de Europa. Realmente se pueden hacer misiones modestas y contribuir a este tipo de carrera. No solo o no exclusivamente por el afán tecnológico de llegar a Marte, sino porque también este tipo de iniciativas también genera
un tejido industrial importante en el país. También genera una cierta motivación en los jóvenes que ahora mismo ven y se ilusionan viendo estas imágenes que antes veíamos o las misiones. Todo eso al final crea futuro y eso es importante. Por eso, aunque sea una misión modesta, la participación en este tipo de iniciativas resulta especialmente importante para países pues, como los nuestros, en donde realmente el esfuerzo es muy, muy grande. A través de todas estas misiones hemos aprendido muchísimo sobre Marte. Indudablemente nada que ver tiene con esa imagen que antes mostrábamos a finales del siglo XIX, en 1877. Ahora ya sabemos y conocemos de Marte, pues casi lo tenemos cartografiado. Tenemos mapas, aparte de Google Earth, tenemos el Google Mars, en donde también tenemos la posibilidad de navegar y viajar un poco. Sabemos que Marte, por ejemplo, tiene una de las montañas más grandes del sistema solar y eso se debe a que su geología, ya el planeta se fue enfriando, de modo que esa tectónica que permite que las placas se muevan en la corteza y aquí en la Tierra pues origine montañas, como por ejemplo el Everest, que es nuestra montaña más alta, ¿sabes? Que tiene 8.000 metros, pues en Marte no ocurre. En Marte, en su momento, la actividad dominante fue el vulcanismo. Había muchísimos volcanes que, como no había ese desplazamiento de las cortezas, pues al final iban eyectando el material una y otra vez sobre sí mismo, de modo que al final la montaña, el volcán, iba creciendo cada vez más, echando cada vez más lava sobre sus laderas. Y eso ha hecho que en Marte, como digo, el monte Olimpo, con 3 veces el tamaño de nuestro monte Everest, sea la montaña más alta del sistema solar. También tiene cañones impresionantemente grandes como el de Valles Marineris y bueno, también además a través de las últimas misiones y especialmente también con la misión Curiosity, con nuestro instrumento anterior REMS, pues sabemos que el clima es realmente frío. La temperatura más alta que hemos medido con REMS sobre la superficie de Marte, que también es verdad que está en el Ecuador y que son las condiciones quizás más adecuadas, más benignas, nada que ver con lo de los polos, pues esa temperatura puede ser 7, 8 grados positivos, más 7, más 8 grados típicamente a lo largo del año. Pues eso, bueno, pues sí, te pones un poco una chaqueta, un abrigo como ahora estáis en verano, en invierno vosotros ahí y es soportable. Pero por contra, cuando llega el invierno, la temperatura más fría que ha medido en Marte REMS han sido menos 75 grados, de modo que ahí ya sí empieza a ser un poco más inhóspito. A medida que nos vamos a los polos, esa temperatura baja, pudiendo llegar a lo mejor hasta los menos 150 grados. La temperatura es altamente, hace que sea realmente inhóspito. También sabemos que gracias o debido a que el planeta se ha ido enfriando y ha ido perdiendo ese núcleo líquido, el campo magnético es casi inexistente. Es única y exclusivamente quedan ciertas remanencias locales de campo magnético porque determinadas rocas estén magnetizadas y de manera muy local. Aunque también es cierto que se pensaba que era muchísimo menor del que realmente ahora hay. También sabemos, obviamente, pero eso tampoco había que ir a Marte, sabemos que debido a que el planeta Marte es pues la mitad en diámetro, la mitad de nuestro planeta Tierra, la gravedad, por tanto, es del orden de 1/3, con lo cual pues, es una pues, 3,5 G. Y quizás también especialmente importante la atmósfera de Marte. La atmósfera es del orden de un 1% de lo que nuestra atmósfera en la Tierra es. Quiero decir, aquí, pues todo este aire que nos permite además también vivir a los seres vivos, también sirve para proteger la superficie y todo lo que hay en la superficie de esa radiación que llega del Sol. En Marte no ocurre así, es tan tenue que se ha perdido toda esa capacidad de protección, de modo que si pues, cogiéramos cualquiera de nuestros teléfonos, por ejemplo, o nuestros ordenadores y lo pusiéramos sobre la superficie de Marte, tardaría del orden de minutos, muy pocos minutos en quemarse. Si literalmente la electrónica se quemaría porque esos rayos que llegan del Sol le provocarían ciertos problemas en la electrónica y haría que se quemara. No, obviamente no ocurre aquí eso en la Tierra. Y eso se debe a que se ha perdido también esa capa atmosférica, siendo, como digo, pues del orden de un 1%. También sabemos
que si bien es cierto que ahora Marte tiene un aspecto así como el que vemos en la imagen, realmente inhóspito, seco, en Marte sabemos que hace 3.800, 3.600 millones de años, aquí pone billones, pero son billones americanos, entonces 3.600, 3.800 millones de años, Marte tuvo agua. Marte tuvo agua y tuvo grandes océanos, como veis en la foto. Realmente ahora sí hay agua en Marte. Hay agua, pero es en estado sólido, o sea, en forma de hielo en el suelo, enterrado en el suelo, o bien en forma de vapor en la atmósfera. En Marte hay nubes y hay nubes de agua. Lo sabemos y lo vemos en las fotos. Podemos ver incluso en las fotos que se toman desde los orbitadores, vemos que hay, pues eso, nubes. ¿Y por qué hay agua sólida en el suelo y hay agua en forma de nubes, de forma de vapor en la atmósfera? Y no hay agua líquida en la superficie. Pues eso se debe a dos cosas que habíamos visto antes. Uno, que la temperatura es muy baja. Y dos, que la presión es tremendamente baja. Cuando esas dos variables se combinan, ocurre pues lo que pasa en Marte. El agua no pasa como cuando calentamos un hielo, que pasa de cubito de hielo, terrón de hielo, de roca de hielo, a líquido y a gas, que se evapore. Pasa directamente de hielo a gas o de gas a hielo, sin pasar por el agua líquida, en condiciones normales. Es importante también decirlo de en condiciones normales porque cuando hay sal, por ejemplo, en el entorno, esa sal hace que las condiciones puedan variar, de modo que sí pueden haber pequeñas gotas de agua líquida en la superficie alrededor de los núcleos de sal. Y, por ejemplo, otro de los buenos análogos que tenemos para estudiar Marte en la Tierra, entre comillas, es precisamente algo que os pilla muy cerca, el desierto de Atacama, en donde las condiciones son realmente parecidas en algunos aspectos y en donde el estudio de los percloratos y de todas las sales que hay nos ha ayudado mucho a entender el modelo marciano. En este caso en concreto, decíamos que Marte tenía agua hace 3.600, 3.800 millones de años. ¿Y ahora dónde ha ido ese agua? ¿Dónde está? Pues en parte viene a que el planeta se ha ido enfriando, ha perdido también su protección magnética. El campo magnético también protege a los planetas de la radiación, de los vientos solares que llegan, por supuesto, del Sol. De modo que cuando no tiene ese campo magnético, el planeta está mucho más expuesto y el viento solar arrastra toda esa atmósfera. En este caso, el planeta se enfría, disminuye su actividad volcánica, o sea, esos volcanes ya dejan cada vez más de eyectar material y, por tanto, la atmósfera empieza a descompensarse. Como el planeta es muy pequeñito, bueno, como hablábamos antes, la gravedad suya no le permite retener a los átomos más ligeros que empiezan a elevarse y ese viento solar los arrastra. De modo que al final la temperatura, la combinación de todos estos elementos ha hecho que Marte, parte de ese agua esté en el subsuelo, en lagos interiores del planeta, que sabemos que existen, y muy buena parte de ella, una gran parte de ella se ha ido evaporando por la atmósfera. Entonces, en todo este contexto, por ir avanzando, realmente nos planteamos una estrategia, en primer lugar, y siempre orientada a la búsqueda de vida, pero en primer lugar, como antes hablábamos, de buscar agua. Buscamos agua como indicador de vida. No sabemos cómo es la vida, pero por empezar a buscar algún tipo de vida, busquemos la que conocemos, más o menos la que conocemos, que está vinculada al agua. Pues busquemos agua como primer paso desde los orbitadores y desde los elementos que ahora mismo mandamos. Lo primero que hacemos es tratar de identificar dónde está ese agua. En esos sitios donde hay o donde sabemos que haya podido haber agua, porque a determinados minerales que aquí en la Tierra surgen cuando están a lo mejor en lagos o en ríos o en fin, en determinadas condiciones acuosas. Si somos capaces de encontrar esos mismos materiales en Marte, ahora que no hay agua, pues sabemos que en su momento hubo agua porque se han formado esos mismos materiales, esos mismos minerales. Es el caso, por ejemplo, de la jarosita.
Y a partir de ahí ya vamos cerrando en nuestra área de búsqueda. Ya no buscamos una aguja en un pajar, ya buscamos en zonas concretas. Y luego mandamos misiones para hacer una exploración de esas condiciones de habitabilidad. ¿Qué condiciones son o podrían haberse dado en el pasado que pudieran haber sustentado esa vida? Para luego buscar esos rastros de vida. No decimos que Marte haya vida. Pensamos que las condiciones pudieron ser muy adecuadas para que pudiera haber habido. O tal vez que haya, pero no lo hemos encontrado. Y eso es parte de la investigación esencial que Perseverance va a hacer en estos futuros meses cuando lleguemos. Y todo ello va siempre vinculado a la preparación para la futura exploración humana. Casi todas las agencias, Rusia, Estados Unidos, NASA, la Agencia Espacial Europea, tiene dentro de sus objetivos el ir a Marte, el poner sobre Marte una tripulación humana. Si tuviéramos que buscar la vida en la Tierra, pues obviamente tenemos registros fósiles, restos, y me refiero a evidencia de vida pasada en la Tierra. Tenemos restos fósiles de microorganismos, de seres obviamente muchísimo más evolucionados que han ido dejando determinados incursiones en la roca. Pero si nos vamos atrás en el tiempo y tratamos de buscar en la Tierra evidencias de la vida que hubo hace pues muchos millones de años, ya no podemos buscar fósiles de árboles o de hojas o de dinosaurios. Ya tenemos que ir a buscar esas evidencias que aquella vida que pudiera haber habido hace pues 4.000 millones, muchos millones de años. En tal caso, hay elementos y hay sitios en la Tierra que son muy ricos en estromatolitos, que son unas pequeñas capas, como si fuera una especie de helado de chocolate y nata, en donde ahí hay cierto material orgánico que se ha preservado de eso que vivió, que existió hace 4.000 millones de años. Pues si tuviéramos que buscar esto igualmente en Marte, en donde sabemos que hubo un cambio climático que fue lo que derivó el planeta hasta lo que ahora mismo es y que ocurrió hace 4.000 millones de años, bueno, no, entre 3.500 y 3.800, como antes decíamos, pues tendríamos que buscar en Marte el tipo de vida ese. No podemos buscar en Marte evidencias de árboles o de hojas o de animales fosilizados en las rocas, porque según nuestro esquema, comparándolo con la Tierra, no habrían dado lugar. Es por eso, por lo que nuestra búsqueda de la vida en Marte va orientada a esos microorganismos pequeños y posteriormente, si encontramos evidencias, pues ya indudablemente tendríamos que replantearnos el esquema. Estos son esos estromatolitos que antes decía, como estas capas de helado. Estos son los fósiles evolucionados que vemos que tienen una vida, o sea, que tienen una edad, perdón, pues de 650 millones de años, nada comparado con esos 3.600. Todas las agencias, por tanto, más o menos se plantean ese tipo de estrategia. La estrategia internacional en general de esa exploración de Marte en los términos que antes estábamos hablando. Pero hay una cosa esencial en todas ellas, en todas las estrategias internacionales de exploración, y es la necesidad de conocer la atmósfera. ¿Por qué? Porque la atmósfera en el pasado, pues indudablemente fue lo que ocasionó o permitió que emergiera o que surgiera esa vida. Eso por un lado. Pero segundo, ahora mismo, esas condiciones que podemos o que tenemos que estudiar están altamente condicionadas por la atmósfera. O sea, la evidencia de vida, aunque sea pasada, aunque sean elementos fosilizados, como antes hablábamos, estará altamente condicionada por esa atmósfera. Y es por eso, por lo que es importante conocer también la atmósfera y el clima y lo que llamamos el paleoclima, que es el clima que en el planeta pudiera haber hace millones de años. Pero quizás más importante de todo este objetivo científico que nos mueve a estudiar la atmósfera, hay algo clave, y es que queremos aterrizar vehículos como Mars 2020 o como Curiosity o como cualquier misión que se mande a Marte. Es esencial conocer la atmósfera y la dinámica de la atmósfera para poder hacer un aterrizaje seguro de una misión que vale muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares.
El viento que puede haber en Marte, que puede surgir casi pues, de un momento a otro, puede ser tan grande que puede hacer que en el proceso de entrada, que va a 20.000 kilómetros por hora cuando entra, ese viento puede hacer que aquello se inestabilice y se estrelle en la entrada. La pequeña variación de temperatura que puede haber en la atmósfera, de a lo mejor 4 o 5 grados arriba, puede hacer que el aire marciano, la atmósfera, esa tenue que antes decíamos, pueda variar en densidad, de modo que a lo mejor los cohetes no sean capaces de frenarlo, o el paracaídas no sea capaz de frenar la entrada en la misión, en el planeta. Es esencial, por tanto, conocer la atmósfera, conocer su dinámica, para plantearnos misiones cada vez más complejas y costosas como las que vamos a estar mandando. Y muchísimo más si encima pues estamos hablando de colocar sobre la superficie del planeta una tripulación humana. No puede haber riesgos. No puede haber, eso, siempre puede indudablemente ocurrir algo, pero debemos tener el mayor conocimiento posible de cara a tener el control de esos sistemas para poderlo aterrizar de manera segura. Por supuesto, siempre pueden ocurrir cosas, ¿no? Pero eso es esencial y todas las agencias lo saben. En este caso, en el programa de exploración de Marte de la NASA, se establece claramente, es importante que haya un conocimiento preciso de la atmósfera y los modelos que utilizamos para hacer y planificar la entrada. Eso es esencial. Y es por eso, por lo que desde hace muchísimo tiempo, y hablo de, como en este caso, desde 1975, en las misiones Viking, ya la NASA se planteaba pequeñas estaciones meteorológicas como la que veis a la izquierda. Esto no es exclusivo de la NASA. La Agencia Espacial Europea pues también indudablemente tiene sus objetivos igualmente identificados. Esto es, que veis a la izquierda, es la pequeña estación meteorológica mínima, pero que iba a bordo de las misiones Vikingo, que veis a la derecha. Esa misión que, bueno, la NASA realmente puso un enorme esfuerzo para poder poner sobre la superficie 2 vehículos como este que veis aquí, y aparte además dos orbitadores alrededor del planeta. Proporcionaron una información esencial para conocer cómo era el planeta en sí, y que luego después ha permitido, pues lógicamente, mandar misiones más complejas. La misión Pathfinder, la misión esta que llevaba ese pequeño vehículo que antes Christian mostraba, hay una pequeña estación meteorológica que mide también los vientos y las temperaturas en distintos puntos. No voy a detenerme en esto, pero a partir de ahí pues se sacó una información, como decía, bastante esencial para el entender cómo es el planeta. La Agencia Espacial Europea también mandó en el 2003 una misión, pero que no funcionó, puesto que no se abrió los paneles solares, no se abrió uno de los paneles solares y finalmente no tuvo energía suficiente para ponerse en funcionamiento. Era la misión Beagle de la Mars Express, de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Británica. Y también, bueno, como dato curioso, fijaos cómo realmente no hay que hacer sistemas tremendamente complicados. Muchísimas veces es tremendamente simple. Lo que veis aquí es el sistema que utilizaba la misión Phoenix de la NASA. El paquete meteorológico, lo que veis a la izquierda es para medir la temperatura, lo que veis en el centro es el sensor de presión, y a la derecha veis una especie de cilindro pequeño, un cierto peso, algo que pesaba un poco al final, de un hilo de Kevlar que cuando soplaba el viento pues lo movía hacia un lado y a otro, pues como puede ser un péndulo. Con una cámara se registraba esos movimientos y esos ángulos, y a partir de ahí se estimaba cuál era la dirección y la velocidad del viento. Algo realmente simple en cuanto al ingenio, que también requiere muchísimo procesamiento, por supuesto, ¿no? Pero realmente es algo muy ingenioso para poder medir la velocidad, más que la velocidad, la dirección y la intensidad, grosso modo, del viento. Pero fue realmente con Curiosity, como ahora veis aquí, en donde la exploración de Marte tuvo un antes y un después. Fue un hito esencial la misión a Curiosity. Veis en esta imagen los 3 hermanos
esta que antes hablaba de el pequeño cochecillo de la misión Pathfinder, es el que veis a la izquierda, que pesaba del orden de 10 kilos aproximadamente, y que si habéis visto la película El Marciano, es el sistema que utiliza para comunicarse, el astronauta utiliza para comunicarse con la Tierra precisamente esta misión. En el 2004 la misión MER con Spirit y Opportunity ya fue también un salto importante en cuanto a la tecnología, pero nada que ver esos 175 kilos casi con los 900 de Curiosity y con los más de 1000 que pesa Perseverancia. Es muy similar, Perseverance es muy similar a Curiosity, pero es un modelo, es algo mucho más evolucionado gracias a todo lo que hemos aprendido de Curiosity y de estos años, desde 2012 que llevamos explorando Marte. Este vídeo seguro que lo habréis visto en multitud de ocasiones. El vídeo describe cuál es el procedimiento de aterrizar en Marte. Con esa atmósfera tan tenue que antes hablábamos, es necesario frenarlo mucho, porque en esta fase en la que ahora mismo estáis viendo, justo en la entrada en las capas altas, el vehículo va a 21.000 kilómetros por hora. Ahí no se puede abrir ningún paracaídas, puesto que no se abriría, ni abrir ni activar ningún cohete. No se puede frenar tal velocidad. Lo primero que hay que hacer es, se pone un poco como de perfil para poderse frenar, se llama el aerofreno, con esta tenue atmósfera que había. Cuando ya se ha frenado lo mínimo, un poco, hasta Mach 3, entonces es cuando se abre ese paracaídas supersónico y ya empieza un descenso más controlado. En un momento ya se quita esa coraza térmica que antes nos ha protegido de los 2000 y pico grados que hay de temperatura debido a esa fricción y de la fricción con el aire, y luego ya se descuelga la grúa, esta grúa que irá descendiendo suavemente hasta unos 15, 20 metros sobre el suelo, y entonces se quedará casi clavada en el aire y descenderá el vehículo, como estáis viendo ahora, suavemente sobre la superficie. Cuando llega al suelo, el ordenador que ha controlado todo este descenso, que es el del rover, el vehículo Curiosity, su ordenador es el que realmente ha controlado toda esta etapa de descenso. Cuando llega al suelo, transfiere todo el control a un pequeño ordenador que hay a bordo, arriba, corta los cables, como habéis visto, y activa los motores para que se vaya y se aleje y se estrelle, obviamente, fuera del rango de peligro, ¿no?, del vehículo. Esto, que parece ciencia ficción, fue lo que vivimos con Curiosity y que volveremos a repetir en unos meses, con suerte, cuando llegue Perseverance en febrero del año que viene. Os podéis imaginar esa alegría, porque además también todo esto que hemos visto en el vídeo ocurre en menos de 7 minutos. Los famosos 7 minutos del terror son realmente menos de 7 minutos, son 6 minutos 40. Si pensáis que en ese momento Marte y la Tierra se encuentran a una distancia tal que las comunicaciones tardaban en ese momento en concreto 11 minutos, quiero decir, cualquier mensaje que le pudiera mandar Curiosity a los operadores de tierra, a ese equipo que estabais viendo antes con camisetas azules, de vuelta tardaría 11 minutos. Cualquier reacción que hubiera de acelera más o menos el motor X, eso tardaría 11 minutos en llegar a Marte. De hecho, ya hubiera ocurrido todo. Si tarda esa fase de entrada 6 minutos, eso implica que todo el proceso de entrada que hemos visto tiene que hacerse de manera automática, de manera inteligente y controlada por el robot, por el propio ordenador del robot, midiendo todo lo que tenga que medir y tomando las decisiones que tenga que tomar en ese instante. Nada puede ser controlado desde la Tierra en tal caso. Es por ello por lo que esos minutos son de terror, porque realmente no podemos hacer nada, solo podemos ir recibiendo los datos e ir comprobando que todo ha funcionado. Cuando recibimos esta primera imagen, que todavía no se le había quitado el filtro y se ve todas esas partículas de polvo generado por el aterrizaje, realmente fue especial. Y fue especial porque vimos por primera vez
que realmente sí, habíamos aterrizado. Eso ya lo habíamos visto cuando las medidas de la distancia que se iba dando con el radar las recibíamos y decíamos que estábamos sobre la superficie. Pero realmente podríamos haber aterrizado con las ruedas hacia arriba o encima de una piedra o de lado, tumbado, lo que fuera. Cuando vimos esta imagen con la sombra sobre la superficie, realmente eso fue muy, muy impactante. Aquí veis además también algunas imágenes de lo que genera los tornados. Bueno, los cohetes generan unos especies de vientos huracanados, como veis arriba a la izquierda, que bueno, se ve ahí abajo como la Tierra además también queda expuesta, ¿no? Aterrizamos en un lugar que fue meticulosamente estudiado, que era el cráter Gale, el cráter que en su momento, hace 3.800 millones de años, como antes decíamos, tuvo agua. Y es más, ahora sabemos que ese agua, si hubiéramos estado allí hace 3.800 millones de años, podríamos haberla bebido. Podríamos haber bebido ese agua porque era agua realmente neutra, como la que sale de nuestros grifos, más o menos. Se podría haber bebido. Los instrumentos que tenía Curiosity eran instrumentos muy complejos, entre ellos ese instrumento que antes comentaba Cristian, el instrumento REMS, que fue con el que primero que participamos. En estos selfies que se toma habitualmente Curiosity podemos verlo y vemos cómo son esos dos sensores que hay arriba a la izquierda, que son los que miden el viento, mide también la temperatura y la humedad relativa. Como antes decía Cristian, ¿cómo podemos medir humedad? Pues sí, por eso, porque hay vapor de agua y en realidad es muy poca, en términos absolutos es muy poca el vapor de agua que hay en la atmósfera, pero sí hay realmente una condensación, un contenido importante de vapor de agua que además también controla parte de todos los ciclos atmosféricos. La ciencia que hemos desarrollado desde Curiosity y en concreto con REMS, pues estaba más en la línea que antes os comentaba, ¿no? La caracterización de ese entorno y la importancia que tiene para las misiones de conocer esa atmósfera. Hemos podido ver y controlar pues todas esas parámetros ambientales de esos torbellinos que hay con mucha frecuencia sobre la superficie de Marte, esa capa límite, esa dinámica a bajo nivel. Hemos también contribuido a entender mejor cómo es la interacción de esa radiación solar con ese vapor de agua que hay en la atmósfera y cómo vemos esa niebla que se forma en los valles, como ahí veis, en algunas condiciones, esos tornados, esos ciclones a nivel planetario y las tormentas de polvo que hay con cierta frecuencia sobre el planeta. Y en resumen, bueno, pues hemos ido generando, a lo largo de todos estos años, hemos ido generando un resumen, un registro como nunca antes se había hecho sobre la superficie del planeta. Unos años más tarde, además, también tuvimos la oportunidad de participar en la misión InSight, que si bien no es un rover y está orientado más al interior del planeta, también para esta misión también era importante medir y monitorizar determinados parámetros ambientales. Uno de los instrumentos esenciales dentro de esta misión es el instrumento, el sismógrafo. Es un sismógrafo muy preciso y es tan preciso que no solo mide las mínimas variaciones, las mínimas vibraciones que hay en el suelo ocasionados por a lo mejor algún impacto de algún meteorito o de alguna pequeña falla que pueda haber. No solo eso, cualquier viento a lo mejor que pueda hacer que la propia plataforma vibre, o sea, oscile, eso puede generar unas vibraciones que el sismógrafo podría entender como un terremoto. Es por eso por lo que es importante conocer los vientos y también hacer una correlación de todas esas magnitudes, la presión y los vientos. Aquí veis una imagen cuando estaba todavía siendo ensamblada. Y aquí en esta, pues ya sobre la superficie de Marte. Si podéis ver mi puntero, esta torre blanca que hay a la derecha y otra a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, esos son los hermanos gemelos, de ahí también el nombre de twins, ¿no? Gemelos.
comparado con los de REMS. Eso nos ha permitido además también poder establecer comparativas entre uno y otro punto de aterrizaje. En Elysium Planitia y en la otra en el cráter Gale. Pero volvimos, como antes decía Cristian, a tener, no diría yo suerte, puesto que fue una competencia bastante intensa entre instrumentos que NASA recibió en el anuncio de oportunidad allá por el finales de 2012, y que de esos 57, NASA seleccionó el nuestro, el instrumento MEDA, como uno de los constituyentes de la carga útil científica de esta nueva misión, que en aquel momento empezaba a fraguarse. La estación ambiental MEDA, que veis en el centro, continuando un poco con esa línea de sistemas analizadores de la meteorología y de las condiciones ambientales, pues utiliza parte de esas tecnologías, pero indudablemente para nosotros supone una oportunidad de solucionar problemas, de mejorar nuestro sistema, de mejorar nuestro instrumento y de hacer una ciencia mucho más avanzada de la que en su momento pues, habíamos hecho con REMS y con TWINS. O sea, básicamente MEDA es una nueva generación de un instrumento mucho más complejo. Pasamos de los 3 kilos, casi no llegaba a 3 kilos de REMS a casi 6 que pesa este sistema. Es un sistema muchísimo más complejo en donde ya no solo saber qué queríamos hacer, sino además saber cómo hacerlo, y ese diálogo y esa fluidez de comunicación con la NASA nos ha permitido. En este contexto, la misión pues, se plantea, la misión en general 2020, la misión más 2020 se plantea continuar un poco con esa caracterización de las posibilidades de vida en Marte, caracterizando y estudiando la geología en profundidad, analizando los aspectos astrobiológicos, o sea, hasta qué punto Marte y ese entorno en concreto de Jezero, que es el lugar donde vamos a aterrizar si todo sale bien, pues puede o pudo haber favorecido que la vida surgiera y evolucionara. Y además, eso es esencial, esta misión también se plantea de cara al futuro recoger determinadas muestras. Va a recoger unas muestras rocosas, unos cuantos gramos en cada ocasión, y los va a meter en unos receptáculos, en unas especies de tubos cilíndricos que luego quedarán herméticamente sellados y que se quedarán todos juntos allí esperando que dentro de 15, 10, 15 o cuando quiera que sea años, una nueva y futura misión, la Mars Sample Return, la que nos permitirá traer esas muestras, llegará a Marte, recogerá todos esos tubos que Perseverance haya generado, haya recogido, y se los traerá de vuelta a la Tierra. Aprovecharemos, por tanto, la capacidad de movimiento que un rover como este Perseverance tendrá para ir recogiendo muestras distintas y luego, con una misión más simple, ir, recoger y traer, completará el ciclo. De todos esos instrumentos que antes hablábamos, MEDA se encargará de varias cosas. En primer lugar, de hacer una caracterización de las propiedades del polvo. El polvo es esencial. El polvo es el elemento que controla la dinámica. El polvo es muy fino. El polvo marciano que está en el terreno es tremendamente fino. Aunque haya muy poca atmósfera, ese viento puede hacer que parte de ese polvo se ponga en suspensión, se vaya a la atmósfera muy fácilmente. Y con mucha facilidad, además, también antes lo hablábamos, esas tormentas, grandes tormentas de polvo que pueden hacer que todo el planeta se cubra de una capa de polvo ocasionado por esos vientos en combinación con ese polvillo tan fino. El hecho de que ese polvo vaya o fluctúe a la atmósfera es esencial para conocer eso, es esencial para conocer cómo la atmósfera varía, cómo la atmósfera, su dinámica varía. Si os imagináis una especie de campana en donde tengamos pues mucho polvo en principio en suspensión y lo iluminamos con un foco, que sería en este caso el sol, ese polvo que hay en suspensión, que hay en la atmósfera, va a atrapar
va a retener parte de ese calor que llega del Sol. Por un lado, eso hace que indudablemente parte de esa radiación no llegue a la superficie y por tanto las condiciones en la superficie serán distintas. Pero además también hará que, lógicamente, por haber atrapado esa energía, esa radiación en la atmósfera, que la atmósfera se caliente más. Y eso genera una dinámica a nivel planetario importante. Si nos lo planteamos en los términos que antes decíamos, de futuras misiones incluso de exploración humana a Marte, todo este conocimiento es esencial. Es por ello por lo que conocer lo que llamamos el ciclo de polvo, cómo el polvo va del suelo a la atmósfera y cómo se va moviendo por toda ella, es importantísimo. Pero aún más, uno de los instrumentos que están a bordo de Perseverance es un demostrador tecnológico de algo que se necesitará en el futuro y con el que la NASA pretende obtener el oxígeno para los astronautas, en lugar de llevarlo desde la Tierra en grandes bombonas, pues que lo pueda obtener desde allí. Con eso nos evitamos y nos ahorramos tener que llevarlo desde aquí. Eso significa peso. Con lo cual, si lo llevamos desde la Tierra, pues indudablemente ese instrumento que no podemos llevar porque es parte de peso que estamos perdiendo. Pero si lo sacamos de la atmósfera marciana, puede a lo mejor extenderse la misión de exploración humana más tiempo, puede indudablemente ahorrarse y llevar todo eso para allá y además también obtener de ese mismo oxígeno el combustible para que esa tripulación salga del planeta y vuelva a la Tierra. Ese instrumento, esa demostración tecnológica se llama MOXIE. MOXIE son unas células que cogen el dióxido de carbono de la atmósfera y lo descomponen en oxígeno. Por lo tanto, tiene que absorberlo a través de unas determinadas tuberías que tienen unos filtros. Si esos filtros se quedan obstruidos por el polvo tan fino que antes hablábamos, pues esencialmente no será capaz de succionar tanto y la eficiencia de MOXIE variará. Es por eso, tanto por la parte que antes decíamos de conocer esa dinámica para aterrizar, como para el efecto en la eficiencia de este instrumento MOXIE, es importantísimo conocer el polvo y sus propiedades, hasta el punto de no solo cuánto hay, sino cómo son de distintos tamaños los granos, o si son un poco más ovalados o más circulares, o cómo son, para poder incluso diseñar los filtros que antes decíamos de una manera adecuada. Por todo ello, los objetivos esenciales de MEDA son precisamente la caracterización de ese polvo, aparte de hacer todas esas mediciones que antes también íbamos haciendo, pero ahora de una manera mucho más eficiente y con una mejor resolución. Hablo de la presión, la temperatura del aire y de la superficie en distintas capas, de esa humedad relativa, de los vientos, de la radiación ultravioleta, visible, infrarroja, que llega sobre la superficie y que indudablemente puede tener un importante efecto sobre la vida, en caso de haberla, que aún no lo hemos encontrado, que pueda haber sobre la superficie, incluso debajo de ella. Para ello, entonces, hemos desarrollado unos instrumentos, unos sensores más bien, unos sensores que están colocados en distintas posiciones, en distintos puntos del vehículo, tratando de tener la mejor posición. Quiero decir, si lo que queremos hacer es medir la temperatura, por ejemplo, la temperatura en un vehículo de 1 tonelada que tiene a menos de 1 metro una mochila, o sea, es el generador de radioisótopos que eleva la temperatura del entorno a 180 grados, es complicado. ¿Cómo podemos medir la temperatura de la atmósfera de Marte si tenemos a menos de 1 metro un radiador que eleva la temperatura a 180 grados? Pues hay que buscarse, hay un ingenio y determinados desarrollos tecnológicos y colocarlos en determinadas posiciones para que podamos eliminar esa incertidumbre. Un ejemplo fácil es, si ese generador que tenemos a la espalda, el viento sopla desde detrás y nos echa esa pluma térmica sobre el sensor A, que está en una determinada posición, pues coloquemos otro sensor en el otro extremo del rover para que por lo menos ese no esté alterado térmicamente. Si el viento sopla de otra determinada manera, pues ponemos otro sensor en tal sitio. De una manera simple, colocamos distintos elementos en posiciones adecuadas e idóneas, adecuadamente colocadas, para poder siempre eliminar esas incertidumbres. El viento es otro elemento
también que se ve perturbado indudablemente por todo el vehículo, por todo ese cacharro tan grande, esa mole ingente que vamos a mandar. Es por eso por lo que tenemos un sistema, como veis abajo, es un sistema, es un brazo que cuando lleguemos a Marte se desplegará. Ese movimiento así de que da el salto es porque cuando lo grabé, el susto me hizo que saliera esa imagen movida. Bueno, pues ese sistema, ese brazo se abrirá y alejará casi 400 milímetros de toda la zona de perturbación del rover. Y colocando otro, como antes decía, en otro lugar, pues podremos de esa manera independizarnos de esas condiciones. Otros sensores importantes, como sé que antes hablábamos de medir la humedad relativa o la temperatura del aire, de la atmósfera en general, con unas termopilas medir la radiación infrarroja, tanto procedente del Sol como reflejada en la superficie, que es ese Thermal IR sensor que vemos a la izquierda abajo. Y un elemento también realmente complejo, ese sensor de radiación y polvo que con una cámara apuntando al cielo veremos y monitorizaremos las nubes y nos permitirá estudiarla, y aparte cómo es esa opacidad, cómo se hace opaca la atmósfera por efecto de todo ese polvo y aerosoles en general que se concentren allí. Todos estos sensores, como ya imagináis, están integrados en Perseverance, ya no solo a este nivel, sino ya están en el propio cohete. Y ya está realmente todo listo para poder lanzarlo. Hemos ensamblado ya todos los elementos. Esto que veis ahora es el módulo de crucero, y anteriormente el elemento de entrada en el planeta. Ya todo eso se ensambló correspondientemente y se llevó a Florida. Estáis viendo cómo los elementos, bien, en este caso se estaban ensayando todavía en California, en Pasadena. Aquí veis cómo se ensayan cada uno de los elementos y todas las partes motorizadas. El sistema de locomoción, las ruedas, supuso un problema, un quebradero de cabeza importante en Curiosity, si recordáis, porque las piedras lo atravesaban. Pues todo ello pues, ha sido mejorado en Perseverance, que, como digo, es una versión mejorada. Es parte de la tecnología y parte de ese conocimiento es indudablemente el mismo, pero hay mucha parte nueva aprendiendo de esos errores. Antes hablaba brevemente de MOXIE, que ese es el elemento demostrador que la NASA quiere llevar a Marte para obtener oxígeno de la atmósfera, o también esos receptáculos donde almacenaremos las 35 muestras que ojalá podamos traernos, de 500 gramos cada uno, que posteriormente se traerían a la Tierra, y que Perseverance en algún momento dado, después de haber hecho todo su viaje, pues volverá a un sitio, las dejará todas ahí para que luego podamos ir a buscarla. También Perseverance, la misión, lleva un pasajero interesante, que es este dron, es este Ingenio. Es un helicóptero pequeño que pretende ser el primer elemento que vuele sobre la superficie de otro planeta. Ojalá este demostrador tecnológico con ese primer vuelo robótico pues funcione, ¿no? Está colocado en la parte de abajo del rover, y cuando aterrice, pues en un momento dado, si el vehículo lo soltará y lo dejará sobre la Tierra, se alejará un poco y luego el helicóptero pues volará. Y termino ya haciendo una muy breve mención sobre dónde vamos a aterrizar. Antes se lo mencionaba, vamos a ir a Jezero Crater, que es un cráter que está en una especie de delta de un río, en donde pues sabemos que ahí en su momento hubo agua, y gracias a que probablemente se fluyeran y se depositaran ciertos elementos, pues creemos que ahí puede ser un lugar idóneo para que esas condiciones fueran idóneas para que esa vida pudiera haber ahí. Y ya para concluir, muy brevemente, plantearnos un poco el futuro. ¿Y ahora qué?
bueno, el futuro más inmediato es indudablemente Perseverance, que si todo va bien como se espera, el 30 de este mes, o sea, ya en 15 días, despegará. Recorrerá 500 millones de kilómetros y llegará a Marte en febrero del año próximo. Y bueno, os invito, por supuesto, a todos a que lo sigáis y sigáis un poco todas las peripecias y evoluciones que hagan. Pero más allá de esto, ¿qué? Más allá de esto, las distintas agencias se plantean una caracterización del subsuelo. Conocemos bastante bien la atmósfera, conocemos bastante bien la superficie, pero ¿y en el subsuelo? En el subsuelo de Marte todavía hay unas condiciones que realmente conocemos poco. Sí, sabemos que hay lagos profundos, lagos grandes de agua en el subsuelo, pero esas condiciones todavía las conocemos poco. Las siguientes misiones se centrarán también en el estudio de esas condiciones de habitabilidad en el subsuelo. Y, como decía, recoger las muestras que Perseverance va a ir recogiendo y depositando en algún sitio para luego traerlas a la Tierra con la Mars Sample Return. Vamos a también utilizar ahora como demostrador tecnológico un helicóptero, pero ese helicóptero será realmente para hacer pruebas simples, pero probablemente en un futuro mínimamente próximo empezaremos a recorrer la superficie de Marte con aviones o de cualquier otro planeta, con aviones o con elementos voladores que podrán recorrer muchísima más distancia en menor tiempo y con menor energía. Esto también podrá ser, casi con toda seguridad, algo que veamos en las próximas décadas. Y claro, como no, la presencia de una tripulación humana sobre la superficie del planeta será algo que, bueno, todas las agencias lo tienen en su campo de visión realmente cercano. A lo mejor tampoco debemos esperar tanto. Yo particularmente pienso que el astronauta, cosmonauta o taikonauta, ya depende de la nacionalidad, que pise Marte por primera vez ya ha nacido. Con lo cual creo que estamos cerca de poder vivir esto. Y por supuesto, terraformar Marte. Es de momento tal vez algo muy de ciencia ficción, pero no es tampoco quizás muy descabellado. Y en fin, con esto, Cristian, concluyo la presentación agradeciéndoos a todos, por supuesto, la paciencia y bueno, espero que hayáis disfrutado un poco de todo este fascinante mundo de la exploración marciana. José, definitivamente para no perderse ningún detalle, esto es de maravilla. Aquí yo, pues, no sé, me imagino que todas las personas que nos están allá también escuchando, viendo, emocionados por hacerte 1000 preguntas. Aprovechamos y saludamos a uno de tus fans, que es Manuel Orlando Sandoval, que está estudiando, creo que Ingeniería Aeronáutica. Te manda un gran saludo y te hace una pregunta. También a Oscar Giovanni, que está aquí conectado, a John Alexander Canasto, que también hizo algunas preguntas, Deiris Witt, también tenemos al equipo Shaula, a Robinson Suárez, al profesor conectado Mauricio Chacón. Mejor dicho, hay muchas preguntas. El tiempo, pues también tuyo, sabemos que tienes otro compromiso, tenemos para unas 5 preguntas. José Antonio, esa parte que nos comentas definitivamente, te mencionábamos al comienzo, hay que seguir remando en esto de la exploración espacial. Tú has compartido tu experiencia, has motivado a muchos jóvenes y personas que sé que están aquí conectadas. Y vamos para la primera pregunta, porque José tiene otra reunión apenas termine acá con nosotros. Tenemos una pregunta que es la siguiente. Dice, ¿cuáles han sido los avances en la investigación de microorganismos en Marte y la parte vegetativa? ¿Hay algún avance? Nos las hace John Alexander Canasto. ¿Qué opinas, José? No hemos encontrado ninguna evidencia de microorganismos en Marte. Hay compuestos orgánicos básicos, eso sí se han encontrado a través de análisis químicos elementales de los instrumentos anteriores, pero no hemos encontrado ningún tipo de evidencia de microorganismos sobre la superficie. Es importante recalcar el aspecto este de sobre la superficie. Como antes hablábamos, esa radiación que llega del Sol es tremendamente nociva. Esa radiación ionizante hace que las propias proteínas, si es a lo que te refieres, esa proteína se desnaturaliza, se desgrega, se desnaturaliza
se deshace. De modo que en el entorno superficial, que es lo que más hemos explorado, si os acordáis, lo más que ha podido perforar Curiosity han sido unos milímetros, solo unos milímetros, con lo cual todavía queda muchísimo por explorar en el subsuelo, pero lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha dado la alegría esa que todos queremos de encontrar esos microorganismos, esos compuestos complejos. Existen, es posible, las condiciones apuntan a ello. Probablemente entornos distintos. En el subsuelo casi con toda seguridad se van a dar condiciones de energía, la presencia de agua líquida, protección ante la radiación, esos compuestos esenciales. Todo ello apunta y queremos creer que será un entorno muchísimo más propicio, pero lo que la investigación desarrollada hasta ahora en la superficie y en la atmósfera no ha dado los frutos en ese sentido de encontrar esa evidencia orgánica de microorganismos. Perfecto. Bien, José, otra pregunta tienes. ¿Qué inconvenientes trae que en la actualidad se pierda un poco esa pasión por descubrir el universo en la población a nivel general? ¿Crees que estás de acuerdo con este comentario o esta observación que hace uno de nuestros asistentes a este webinar? Yo no comparto realmente eso. Creo que, por un lado, la labor que haces, Cristian, cosa que además también te agradezco, es muy importante, de hacer llegar a todo el mundo, a todos los rincones, este tipo de información. Es esencial para generar esa motivación. Lo digo porque creo que parte del problema es que realmente se conoce poco lo que hacemos. También es verdad que ahora mismo vivimos sujetos a muchísimos problemas en todo el mundo en general, con lo cual, pues, este tipo de misiones y este tipo de cosas, pues algunas veces pasan desapercibidas. En España, por lo menos, se vive, lo veo constantemente yendo a los colegios o dando charlas, hay una gran pasión y la gente está muy motivada con esto. Me gustaría, obviamente, que todo eso, que eso ocurriera también en todas las partes del mundo, pero entiendo que hay dificultades más importantes en algunos casos. Pero por eso, además, también te agradezco, Cristian, esa labor de acercar a la gente toda esta fascinación que los que vivimos de ella y en ella tenemos, ¿no? Y que realmente genere futuro, que es lo que antes iba. Bien, José, sí, detrás de todo este proceso hay detrás de bambalina muchas personas, el equipo de comunicaciones, el departamento de ingeniería, mejor dicho, una cantidad de personas que a veces no salen en la pantalla, pero ahí están, digamos, perseverando con nosotros también, remando juntos. José, sé que tenemos espacio para unas 3 preguntas más. Por tu Seré tiempo. breve, a ver si podemos meter más. Bien, bien. Dice, Dairis Witt nos hace una pregunta. ¿Es la Tierra entonces el único planeta a la distancia ideal del Sol para mantener este equilibrio? Uno de los comentarios que nos deja acá. ¿Qué opinas? Pues esa pregunta. Estrictamente hablando, en los términos que habíamos hablado, sí. Como decía, Marte se encuentra muy en el límite y Venus por el otro lado, pero bueno, de Venus sabemos que las condiciones son realmente extremas. Si Marte es muy frío, Venus es tremendamente caliente y además su atmósfera es de ácido sulfúrico. Con lo cual, en nuestro sistema solar, el único planeta que se encuentra con esa combinación entre distancia y tamaño adecuado según nuestros patrones es la Tierra. Perfecto. José, también nos hace una pregunta. Tu gran pupilo, Manuel Orlando Sandoval, que también te está viendo acá, apasionado de la astronomía, este joven, ¿esta condición geológica puede presentar alguna dificultad para el desarrollo de la vida? En parte de tu comentario, él te hizo esta pregunta. ¿Esta condición geológica puede presentar alguna dificultad para el desarrollo de la vida en el planeta Marte? Sí, bueno, hola Manuel, un fuerte abrazo. Yo creo que no. Precisamente la vida, si algo la caracteriza, es la capacidad de adaptación. Dicho dicho esto, lo que quiero decir es que es precisamente, no estoy hablando de la vida de los humanos, no estoy hablando de vida compleja de esa naturaleza, pero la capacidad de adaptarse a cambios en la geología o cambios en el entorno o cambios de la fuente de alimentación o lo que quiera que sea que haga que se desestabilice el equilibrio, hace que los microorganismos, por ejemplo, evolucionen más rápidamente. Es
fácil de ver. Si tenemos unas condiciones realmente cómodas, ¿para qué vamos a salir de nuestro entorno para buscar otras condiciones? Si lo tenemos todo. Eso nos pasa a nosotros incluso en casa, ¿no? Cuando somos jóvenes. Cuando algo falla, cuando el equilibrio se desestabiliza, cuando las condiciones son nefastas, y en ello también incluyo esa geología, eso es lo que hace que busquemos vías. Es un motor. La adaptación es generada por la necesidad y la geología juega un papel esencial en esa dinámica. Perfecto. José, 3 preguntas más veo anotadas acá. Dice Robinson Suárez, un saludo a Robinson, que fue estudiante de astronomía de la cátedra. Gracias por estar aquí presente. Dice, es muy descabellado pensar en una forma tecnológica en un futuro cercano para generar un cambio atmosférico en Marte y así poder detonar un proceso del agua por medio de gas o nubes o proceso químico aprovechando la temperatura del planeta. Es muy interesante la pregunta. Os recomiendo una trilogía de libros. Seguro que muchos de vosotros la conocéis, Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul, de Robinson, y plantea precisamente esto. Ya llegado el momento en el que Marte va a ser habitado, es importante tener en cuenta esta consideración que estoy haciendo. Llegado ese momento, puesto que ahora, en la situación actual en la que estamos, lo que queremos es justamente lo contrario. Lo que no queremos es alterarlo. Vamos buscando vida en Marte. No queremos llevarnos la vida desde la Tierra, no queremos alterar ese entorno. Pero llegará un momento, tal vez, a lo mejor dentro de muchos años, en donde ya si nos lo planteemos como un futuro hábitat para que vivamos. En tal caso, y además a ello me refería con lo del libro, ahí se sugieren distintas tecnologías, distintos medios para poder hacer eso. En un momento dado hay que generar una atmósfera de oxígeno. En primer momento, obviamente, las soluciones de habitabilidad sería pues una especie de habitáculo como una esfera invertida sobre la superficie y de ahí se genera una determinada atmósfera. Pero luego, con determinados elementos que hagan que se caliente la atmósfera, con lentes, incluso en algunos casos se plantean la energía nuclear para calentar la atmósfera, en el libro me refiero. Hay hipótesis de generación de energía eólica a partir de los vientos de Marte para convertirla en energía térmica para calentar el planeta. Hay muchísimas opciones. De momento, no deja de ser algo de ciencia ficción, como digo, de los libros. Pero hay muchos estudios y la NASA también se está planteando cómo puede llegar a ser ese futuro en determinados aspectos. Os sugiero los libros estos que os decía. Perfecto. José, tenemos otra pregunta. Dice, estas características de atmósfera de baja densidad y viento no suponen un riesgo muy alto para el proyecto, para los proyectos en Marte. No, quiero decir, realmente no lo es. Tecnológicamente supone unos retos muy importantes, eso sí es verdad. Pero ya tenemos una determinada tecnología suficientemente desarrollada como para adaptarnos. Me explico y pongo algunos ejemplos. En unas temperaturas tan bajas como la que antes hablábamos, de 100 grados negativos, por ejemplo, cuando nos vamos hacia los polos, los motores que normalmente pues, van lubricados o autolubricados pueden quedarse pillados por el frío que hace. Y porque ese polvillo fino, el regolito marciano que le llamamos, se puede meter ahí dentro y puede hacer que se gripe, que se quede totalmente stuck, que se quede pillado. Y eso supuso un problema importante, muy importante en las primeras misiones. De hecho, si recordáis, Curiosity se retrasó un periodo de tiempo porque hubo problemas de esta naturaleza. Hoy en día tenemos una determinada tecnología bastante avanzada que nos permite sobrevivir en esas condiciones. Otro ejemplo esencial es lo que os decía antes de la radiación. Cualquier ordenador, y ese sí, cualquier ordenador de los nuestros que lleváramos y pusiéramos sobre la superficie de Marte tardaría muy pocos minutos y segundos en quemarse. Es necesario generar una determinada tecnología electrónica que sea capaz de sobrevivir a esas radiaciones, a esa radiación nociva, a esos rayos gamma. Es por eso, por lo que la tecnología espacial siempre va
un poco por detrás de la tecnología cotidiana. Hoy en día tenemos teléfonos súper avanzados, pero el ordenador que va a llevar, que está a bordo en Curiosity ahora mismo y está sobre la superficie de Marte, es el equivalente a un PowerPC en cuanto a capacidad del año 96. Vamos por detrás porque tenemos que solucionar todos esos problemas tecnológicos por la radiación, por la temperatura, por la presión. Muy interesante pregunta. José, vamos a dejar de compartir un momentito tu pantalla para que Sí, pues el público claro. ya te pueda ver también un poco más, si eres tan amable. Ahí sí, y a Julián le agradecemos pues activar aquí todo ese proceso que él detrás de bambalina hace. José, una pregunta, esta es de mi parte. ¿Cómo hacen ustedes para calibrar los instrumentos, digamos, para que sepan que la temperatura, la humedad que están midiendo en el planeta Marte se acorde al valor real? O cuando hay un dato que, digamos, es dudoso para ustedes, ¿cómo hacen Claro. para esa calibración? Pues interesante pregunta esta también. Cuando desarrollamos un instrumento, en fin, fabricamos y lo ensayamos, una de las pruebas esenciales es precisamente esa que mencionabas, esa calibración. La calibración es la que me permite después, a posteriori, cuando mido 5 voltios, poder traducir a son 42 grados. Por ejemplo, no sé, o 42 grados negativos. Para ello utilizamos cámaras, entornos de simulación también planetarios en donde recreamos esas condiciones. Por ejemplo, en el Centro de Astrobiología, mi institución, tenemos una cámara, es una especie de cilindro grande en donde podemos recrear cualquier condición marciana, presión, temperatura, humedad, gases, la composición de gases. Podemos incluso generar tormentas de polvo dentro de la cámara. La única condición que no podemos recrear es obviamente la gravedad marciana. Tendríamos que meternos en un vuelo suborbital para poder simularlo esto. Todo lo demás es reproducible en este tipo de entornos. Y ahí es donde colocamos nuestros sistemas, por ejemplo, para poder verificar que miden y que cuando están midiendo tantos voltios, pues yo pueda obtener luego esa transferencia a la magnitud real. Ese proceso de calibración suele ser muy complicado. Ustedes mencionaban, José, que como tienen varios instrumentos en InSight, en Curiosity y próximamente en Mars 2020, ¿cuáles son las diferencias, digamos, de velocidad del viento que han medido, el valor máximo que han tenido registrado? Porque como hay partículas de polvo que pueden golpear a estos instrumentos, por ejemplo, a los bombs del instrumento REMS que ustedes también enviaron, para que no se desactiven esos sensores y no sean afectados, digamos, por ese impacto de micropartículas. ¿Cómo hacen este control? Y además de eso, ¿cuáles son esos valores en estos dos puntos en velocidad del viento? En concreto, en el viento, las velocidades máximas que hemos medido, todo depende mucho el viento sí depende mucho de la localización, puesto que al final el viento está realmente condicionado por si estamos cerca de una montaña, por ejemplo, como es en el caso del cráter Gale, en donde hay el Mount Sharp, ¿no? La montaña a la que estamos cerca, pues cuando se producen variaciones de temperatura, por la radiación, hace que fluyan los vientos ladera abajo o ladera arriba dependiendo del momento del tiempo, del momento de la hora del día. Hemos podido llegar a medir vientos, la media suelen estar en torno a unos 25, 30 metros por segundo. Cuando hablamos del viento marciano, una puntualización, cuando hablamos del viento marciano tenemos que verlo en el contexto que antes decías de la densidad atmosférica. Casi todos seguro que habréis visto la película El Marciano, la del señor que se queda, el astronauta que se queda allí, que antes hablábamos. En esa película desencadena, no voy a hacer spoiler, pero desencadena todo esto el hecho de que hay una tormenta inmensa de vientos huracanados que pueden llegar a lo mejor a ser en algunos puntos en concreto 100 kilómetros por hora, o sea, muy fuertes, que arranca una antena y se clava el sistema. Eso no podría ocurrir nunca en Marte. Aunque el viento es muy fuerte, lo que nosotros percibiríamos si estuviéramos allí en Marte sería como una mínima brisa, porque la densidad del aire es muy baja. Entonces, no veamos esos 100 kilómetros por hora que antes decíamos de vientos huracanados, como veríamos 100 kilómetros por hora aquí en la Tierra. Entonces, es importante tener en cuenta esa diferencia.
Y la diferencia entre los puntos es realmente importante. Insight, o sea, Twins, está en una ladera, en un llano, ¿no? Y ahí el viento fluye de otra manera distinta, mientras que es más turbulento el de Curiosity. Perfecto. José, como aprovechamos y saludamos a todas las personas que estuvieron conectadas durante la transmisión, a ti por tu valioso tiempo, a tu instituto por permitirte pues darnos información privilegiada, ya que en menos de 15 días esta nave va a estar lanzándose al planeta Marte. Dos preguntas para el público para que lo sepan. Uno es, ¿qué es eso de la ventana de lanzamiento, José, que lo mencionabas allá? Y luego haríamos otra pregunta más porque le recordamos al público que José tiene otra reunión pronto, están a puertas del lanzamiento de una gran misión a Marte y son momentos tensos que se disfrutan pero tensos. La ventana de lanzamiento es el periodo de oportunidad que hay en el diseño de la misión, en el diseño de cómo y cuándo se lanza, cómo el cohete se pone rumbo, bueno, primero sale de la órbita terrestre y luego se pone rumbo a Marte para llegar allí, desde un punto de vista energético, desde un punto de vista del consumo de combustible, por decirlo de una manera muy simple, y por tanto del dinero que al final también todo ello cuenta, es esencial hacer una planificación que parta de las mejores condiciones favorables de los dos planetas. O sea, cuando ahora Perseverance salga, Marte estará pues muy atrás de nosotros, por decirlo de alguna manera. Nuestro cohete saldrá hacia adelante a 21.000 kilómetros por hora y se encontrará con Marte, que irá avanzando en su órbita y se encontrará 500 millones de kilómetros más tarde. Esa trayectoria no es trivial y requiere una optimización adecuada para hacerlo en términos energéticos, en términos de combustible, lo menor posible. Y eso hace que las posiciones de partida de donde sale el cohete y donde está Marte y donde llega el cohete y donde esté Marte tengan que ser muy claramente definidas. Y eso es la ventana de oportunidad, el periodo que tenemos en la Tierra para que lo lancemos y lleguemos a ese punto en concreto. ¿Lo podríamos lanzar dentro de un año? Sí, pero necesitaríamos muchísima más energía y ya no sería rentable. Tenemos 21 días, ya se abrió, de hecho hoy es 15, el periodo de oportunidad se abría el día 17, el inicial, y llevaba 21 días. Y esa era la ventana de lanzamiento idónea para, optimizando el combustible y con las menores maniobras, como si fuéramos conduciendo el volante, para llegar a Marte el día previsto en unas condiciones adecuadas. Perfecto. Una última pregunta, José, porque ya el tiempo, como te digo, corre un poquito para ti también, para todos, pero tienes un gran compromiso. Dice, vamos a unir esta pregunta, que son dos en una. Dice, ¿cómo puede haber agua en forma de vapor si la temperatura es tan baja? Preguntan, nos hacen esa pregunta. Y ahí mismo, que está relacionada, dice, en algunas condiciones de presión y temperatura se puede dar la transición directa desde el estado sólido. Puede buscar teorías sobre diagramas de fase, teoría. Bueno, es como un consejo que nos hacen acá, más que todo a la pregunta de la persona. En pocas palabras, ¿cómo puede haber en forma de vapor de agua presente en Marte si la temperatura es tan baja? La clave es lo que esta persona, gracias, apuntaba. Se llama diagrama de fase y el diagrama de fase es, como recordábamos cuando estábamos en la escuela, la relación que hay entre la presión y la temperatura. Si tenemos agua, y eso depende también del líquido, pero si tenemos agua a una presión atmosférica como la de la Tierra, a una atmósfera, si la temperatura es muy baja, está en forma sólida, pasaríamos a partir de 0 grados, pasaríamos a líquido y pasaríamos a vapor a 100 grados. Pero si esa presión atmosférica la variamos, como es el caso de Marte, llega un momento en el que el diagrama de fase se abre como una especie de Y, más o menos invertida. De modo que, una Y invertida. De modo que pasando el punto triple, hay un momento en donde físicamente se ve esa transformación de sólido a gas, que se llama sublimación, se produce sin pasar por la fase de licuación, la fase de líquido intermedio. Directamente la materia pasa de sólida a gas y al revés, si la temperatura baja. Y eso es así, en condiciones de agua pura. Si hay sales, las cosas
los puntos varían. Y a eso es lo que nos lleva a encontrar agua líquida sobre la superficie de Marte en algunas condiciones. Bien, bueno, con esta última pregunta damos por terminado esta otra sesión que pues a todas las personas que se conectaron, a José Antonio Rodríguez que sacó su valioso tiempo para compartir, al Departamento de Ingeniería por su apoyo en este proceso, Cátedra de Astronomía que aprovecho y los invito a que se inscriban para el siguiente semestre, a Julián Bermúdez y a su equipo de trabajo de comunicaciones también que estuvieron ahí pendientes para que la transmisión llegara a todas partes. José, un gran abrazo desde Colombia, éxitos en esta misión, esperamos vernos nuevamente, hace 2 años fue la última vez, esperamos que se abran esas oportunidades nuevamente para que fortalezcamos estos vínculos. Así es, ha sido un enorme placer para mí compartir este rato con todos ustedes, con todos vosotros y espero que podamos encontrarnos más y les animo además también a todos a que sigan a Perseverance estos días que va a ser realmente emocionante. Muchas gracias. Bueno, un gran saludo a todo el equipo que está acompañándote a ti en esta gran misión, que son muchos ingenieros también. José, nos veremos nuevamente. Un gran abrazo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Y este sábado en la Maratón Lunar, 15 horas continuas de astronomía hablando sobre la Luna. Nos vemos. Hasta luego, adiós. Chao, chao.